8. Liberación a través de la oración. Ahora quiero hablar acerca de la oración de intercesión, que es un arma poderosa para la liberación. Pablo nos advierte: con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:12. Cuando Dios me permite ver manifestaciones sobrenaturales, algunas veces puedo ver demonios que están sobre los hombros, o sobre las piernas de las personas, o susurrándoles en los oídos. Los demonios no siempre poseen a las gentes, pero siempre las oprimen. Debido a que mucha gente no ha sido enseñada en cómo orar y cómo rechazar las influencias demoníacas, muchas veces no saben cómo pelear en contra de ellos. En este capítulo, quiero ayudarte para que entiendas cómo orar por ti mismo y por otros para ser liberados. Camina en tu llamamiento. Uno de los dones que Dios me ha dado es el don de misericordia y amor. Después que vi las visiones del infierno, nunca volví a ser la misma. Antes, yo no entendía la fuerza que impulsaba a las gentes, desde las profundidades, para que cometieran pecados horribles. Ahora, cuando oro por alguna persona, puedo honestamente dolerme por ellos, hasta que son liberados por el poder de Dios, debido a que poseo la revelación que se necesita para conectar con su necesidad de ser liberados. Tengo el llamamiento de Dios sobre mí, para actuar en lo que Él me ha ungido para hacer. Quiero recomendar a los otros que hagan lo mismo, que caminen en el llamamiento de Dios para su vida. Miles de personas en nuestras tierras están muriendo como resultado de las ataduras y pecados de las gentes. Yo sé que Dios quiere un cambio en la tierra. Debemos demostrarle nuestro amor al Padre Celestial, por medio de amar a los demás. Cuando tú estabas en necesidad, perdido espiritualmente, luchando con adicciones, enfermo, indefenso, ¿quién oró por ti? ¿Quién te ayudó cuando lo necesitabas? ¿Quién deseaba que tú vencieras? El Espíritu del Señor estaba persuadiendo gentes para que intercedieran en tu favor. Tú necesitas interceder por otros de la misma manera. Cuando tú recibes un llamamiento de Dios, no puedes seguir por donde va la multitud. Dios no quiere copias. Él quiere que seas guiado y enseñado por su Espíritu. Algunas personas prefieren hacer oídos sordos ante la palabra del Señor, y cerrar sus ojos a su guía espiritual, endureciendo sus corazones, porque el hecho de recibir la verdad y tomar la responsabilidad, también significa que tenemos que cambiar, y hacer las cosas a la manera de Dios. Los cambios pueden ser muy incómodos para nuestro estilo de vida, y para la forma en que hacemos todas las cosas. Sin embargo, Dios ordena que lo hagamos. Debemos arrepentirnos de nuestro egoísmo y regresar al pie de la cruz. Tal vez tú no te sientes digno o capaz de interceder por otros. De nuevo, aunque tropieces algunas veces y caigas en tu viaje de fe, esto no significa que debes darle la espalda a Dios y rendirte. Tal vez obtengas algunos moretones y golpes en tu caída, pero si volteas a Dios, el Señor aliviará el dolor con su bálsamo sanador que viene del cielo. Sin importar lo que estás atravesando, Dios tiene la solución para aliviar cada aflicción. Él tiene todo el conocimiento, y te puede dar una solución que te llene de paz. Busca a Dios, y Él hará que seas un vencedor, capaz de levantarse por encima de cualquier cosa que esté tratando de derrotarte. Entonces, tú podrás ministrar a otros a su vez. Debemos creer en Dios, y hacer a un lado nuestras dudas y temores. Tenemos que creer que Dios es nuestro lugar donde habitamos, y si acaso llegamos a pecar, aún así, podemos acercarnos a Él en arrepentimiento, para recibir perdón, por medio de Cristo Jesús. Favor de ver 1 Juan 1:2.79. Si Él tiene que reprendernos otra vez, que así sea. El Señor nos castiga debido al gran amor que nos tiene, y debido a que está dedicado a salvar nuestra alma, y el alma de muchos otros. Por lo tanto, arrepiéntete, ten comunión con Dios, y permítele que limpie tu corazón. Búscalo a través de la oración sencilla, como esta oración, por ejemplo. Señor, yo creo que tengo la victoria en Cristo Jesús sobre cada área de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Nombra los pecados. Te pido que cubras toda mi casa con tu sangre y con tu palabra, para que ningún arma forjada contra mí pueda prosperar. Manténme cerca de ti. Enséñame y guíame el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Este tipo de oración, junto con el Padre Nuestro,
Es lo que les pido a las personas que oren, cuando me piden consejo con relación a los ataques espirituales. Haz estas oraciones todos los días como parte de tu diario caminar con Cristo Jesús. El poder de la oración. Cuando oras, recuerda que Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad. Favor de ver Mateo las 28 y 18. Debemos poner todas estas fuerzas satánicas debajo de sus pies, en su nombre. Favor de ver Salmo 8 2.6, 110 2.1. 1 Corintios las 15 y 25-27. He tenido visiones de gente que están orando, y sus oraciones suben como rayos de luz. A medida que se acercaban al trono, las oraciones aparecían como palabras escritas, y Dios les ordenaba que regresaran a la tierra en forma de respuestas. Así como somos en este estado de oración, el enemigo se tiene que echar totalmente hacia atrás. Es imposible que él penetre la protección de la oración. Los demonios huyen y van a reportar al diablo. No pudimos atacar debido a este muro de oración. He tenido visiones donde veo que esto sucede, he visto personas orando, y he sido testigo de un muro circular de fuego, que viene a proteger a familias enteras. Permíteme dar otro ejemplo del poder de la oración. Había un niño pequeño a quien yo acostumbraba ministrar y animar en el Señor. Le dije: cariño, si alguna vez te metes en problemas, solo clama el nombre de Cristo Jesús. Poco supe de esto, cuando al cabo de 2 semanas, este niño estaba involucrado en un accidente automovilístico. Él era uno de los pasajeros en el asiento trasero del automóvil, y el auto se fue por una barranca, para ir a caer a un río. El auto se hundió, y les tomó cerca de 15 minutos para poder sacarlo a él y a los otros pasajeros. Desafortunadamente, 2 de los jóvenes murieron, pero este jovencito sobrevivió milagrosamente. En el hospital, después que los doctores habían drenado su estómago, él les contó al personal médico lo siguiente: recuerdo que la señora Baxter me dijo que clamara el nombre de Jesús. Y cuando estábamos en ese auto, yo estuve orando: Jesús, sálvame. Y fue como si una burbuja de aire rodeó mi cabeza, y yo pude respirar. Recuerdo que pude respirar hasta el momento en que me sacaron, y sé que esto se debió al nombre de Jesús. Escucho muchos relatos acerca del poder de la oración en el nombre de Jesús. Oración en contra de las puertas o portales del infierno. Hace años, tuve una visión de una de las puertas del infierno, mientras me encontraba en un viaje para predicar en Pensilvania. Había un lugar en el bosque, donde adoradores satánicos practicaban rituales con símbolos en la tierra, y todo tipo de actividades demoníacas. Un grupo de nosotros, todos cristianos, fuimos ahí para ungir la tierra, debido a que un hombre estaba aterrorizado por la actividad demoníaca en esta área. Teníamos aceite para ungir, y abrimos la Biblia, pidiéndole a Dios que enviara su ejército de ángeles para cerrar esta puerta del infierno. A medida que oramos, la tierra tembló, y el piso comenzó a hundirse. Entonces, pude ver a los ángeles de Dios que vinieron y cerraron esa puerta que llevaba a ese portal del infierno. Experimentamos un ataque demoníaco después de hacer esta oración, de tal manera que el automóvil que íbamos conduciendo quedó atorado en una zanja de drenaje. Estaba muy frío, y como el tubo del drenaje se rompió, había aguas negras que habían mojado todo el carro. Seguí recordándoles a los demás que solo se trataba de la respuesta del enemigo, que estaba tratando de molestarnos, después de que habíamos cumplido la voluntad del Señor. Después que haces la voluntad del Señor, el enemigo trata de bombardearte con problemas, para hacerte preguntar a ti mismo, si sé o no, la voluntad de Dios. Pero la Biblia nos asegura que todo lo que atemos en la tierra, será atado en los cielos, y todo lo que soltemos en la tierra, será soltado en los cielos. Ninguno de nosotros resultó lastimado en este incidente, y después que pudimos desactorar el carro de la línea rota del drenaje, pudimos darnos cuenta de que se trataba de otra distracción satánica, para tratar de robarnos el milagro que había ocurrido durante nuestra oración. Yo creo en la palabra viviente de Dios. Estamos firmes en la palabra de Dios, y nos regocijamos en el hecho de que las puertas del infierno no pudieron usar esa situación para prevalecer en contra de nosotros. La frase "las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros" no es una frase comercial o de moda. Es la palabra viva de Dios, que yo he testificado en un sinnúmero de ocasiones a través de mis viajes ministeriales.
En otra ocasión, cuando me encontraba predicando en otro estado de los Estados Unidos, recibí una llamada de una dama que me preguntó: dado que usted está predicando acerca de las puertas del infierno, ¿podría venir a mi casa para ungir mi jardín y orar conmigo, debido a que mi marido se ha vuelto loco? ¿Cómo es que él se ha vuelto loco?, le pregunté. El que hay seres extraterrestres que lo transportan fuera de la casa, hacia su nave espacial, y hacen cosas horribles con él. ¿En verdad?, respondí curiosamente. Así que le pedí a algunas personas que fueran conmigo para orar por esta dama. Cuando entré en la casa, pude percibir un olor putrefacto, e inmediatamente volteé a preguntarle: ¿qué es ese olor? Ella respondió: ven acá, te lo voy a mostrar. Ella abrió una puerta de malla de mosquitero que daba al patio trasero de la casa, y ahí, en el patio trasero, había por lo menos 5 centímetros de excremento de perro, formando un círculo grande. Cada perro en este vecindario viene a mi casa para hacer sus necesidades en mi patio, ella me explicó. Le dije que me diera una botella de aceite de olivo, y de inmediato comencé a orar. Caminé alrededor del círculo de excremento de perro, y comencé a clamar el nombre del Señor Jesús, para cerrar esta puerta del infierno, y detener el ataque del enemigo sobre esta familia. Mientras oré, el piso se hundió como unos 20 centímetros. De repente, tuve una visión de ángeles que venían y sellaban esa puerta. Ellos la ataron con una cadena, la cerraron, y comenzaron a cantar la victoria. Yo dije: amado Dios, estas puertas son muy reales. Comencé a entender completamente todas las veces que Dios me había ungido para orar sobre tierras, cuando yo visitaba otras ciudades, donde yo podía ver el fuego de Dios descendiendo, y destruyendo las fuerzas malignas de Satanás. Por lo tanto, comencé a poner atención en las ciudades, y en los pueblos a través de todos mis viajes. Tuve visiones de Dios extendiendo su brazo, y quemando las tinieblas, y eso me ponía tan feliz. Oré: Dios, necesitamos un avivamiento. Necesitamos avivar a toda esta gente, y ellos necesitan poner su mente completamente libre de la mentalidad del diablo, y ser renovados con la mente de Cristo. Oración para liberación de las ataduras. Recientemente, algunos intercesores y yo nos metimos en oración muy profunda, y en lucha, para que el espíritu de drogadicción fuera atado en el nombre de Jesús, en la vida de cierta persona. Oramos por él continuamente. Habíamos conocido a este individuo por un buen tiempo, y su situación tan trágica nos dolía muchísimo. Era una persona muy linda, que tenía reputación de ser un muy buen trabajador, ganando mucho dinero. Pero un día, escuché que se había metido con las drogas, y que estaba viviendo en las calles. Esto me dolió muchísimo, y me hizo luchar y llorar por él, debido a que parecía no tener control alguno sobre su vida. Había perdido todo respeto por sí mismo. En un punto, casi dejamos de orar por él, pero no lo hicimos. Yo sabía que tenía que seguir en esta lucha no solo por él, sino también por muchos otros en esta tierra, que están batallando con esta misma fuerza demoníaca. Mi corazón estaba seriamente lastimado, por la cantidad masiva de uso de drogas, y por el número de niños que están muriendo o que acaban en la cárcel. Tanta gente necesita saber que existe un camino de escape, y que Dios puede liberarlos del demonio de las drogas. Conozco muchos padres que tienen miembros de su familia que están involucrados con las drogas, y eso es muy doloroso. Lastima a la gente en forma tan profunda, que necesitamos una sanidad masiva para las heridas tan profundas del abuso de drogas. Una noche, a las 6 de la tarde, yo tenía una lucha muy fuerte en el espíritu por este hombre y por otros que están en drogas. Mientras oraba, un peso cayó sobre mí, acompañado por un dolor por toda esta gente joven. El Espíritu de Dios vino sobre mí, cerré mis ojos, y continué en esta lucha. Recuerdo que fui por un vaso de agua, y cuando miré el reloj, noté que era medianoche, pero todavía no recibía ninguna respuesta con relación a la carga que sentía en mi alma, para que estas almas se salvaran. Cuando el Señor coloca una carga sobre ti, para que ores por ciertas cosas, Él te da el poder del Espíritu Santo, para ver dentro del medio ambiente espiritual, y orar, hasta que recibamos una respuesta. Me mantuve orando, y cuando fui otra vez por más agua, pude notar que la hora era cerca de las 3 de la mañana, pero el Espíritu Santo todavía estaba sobre mí, para que siguiera orando. Comencé a declarar la palabra del Señor,
y a reposar en las promesas de Dios, tales como, invócame en el día de la angustia. Yo te libraré, y tú me honrarás. Salmos 52.15. Existe liberación en el nombre de Jesús. Por fe, apliqué a la situación toda escritura y versículo que me dio el Espíritu Santo, y declaré la victoria por el poder de Dios. Favor de ver Job 22 y 28. Por la mañana, pude ver el sol que subía por las colinas. Mi cuerpo estaba cansado, pero podía sentir el gozo del Señor. Oré por el poder de Cristo Jesús, que Dios contestara esta oración. De repente, tuve una visión muy poderosa. El cielo se abrió, y 2 o 3 ángeles estaban parados, fuera de las puertas del cielo. Tenían hojas de papel donde tenían enlistados los nombres de las gentes en la tierra. El ángel del Señor me permitió poder entender que estas eran las gentes por quienes los otros intercesores y yo habíamos estado orando, que estaban sufriendo por las drogas, y todo tipo de adicciones. Pude ver las puertas del cielo bien abiertas, y que de ella salían escuadrones de ángeles guerreros, montando caballos, o manejando carruajes. Los ángeles eran como de 10 metros de estatura, y tenían mandíbulas de acero, y ojos de fuego. Todo su cuerpo estaba adornado con una hermosa armadura hecha de bronce, cobre, y oro. En los lados, tenían espadas tan largas como el tamaño de los hombres. Las espadas brillaban con flamas de fuego que se disparaban por ambos lados. Estos ángeles guerreros tenían órdenes de venir a la tierra y liberar a la gente. Cuando vi la hermosura de su armadura, comencé a gritar y alabar a Dios. La manera como veían, podían penetrar cualquier tipo de tinieblas. Yo sabía que el mundo necesita saber acerca del ejército de Dios, el ejército que está llamado a liberarnos en el día de la angustia. Puse mi confianza en el Señor. Y entonces, tuve una visión de diferentes partes de la tierra. Pude ver los vecindarios más pobres, los parques, y las casas. Pude ver todo esto en colores. Era como las escenas de un programa de televisión, que se estaba desarrollando delante de mis ojos. Escenas de las situaciones de las gentes comenzaron a venir esporádicamente delante de mí. Algunas de estas gentes estaban en los pasillos y callejones, siendo golpeados. Otros estaban ebrios, y cayéndose en el suelo. Otros estaban en su casa sufriendo tragedias. Pude ver a un muchacho cerca de un basurero, y alguien lo estaba golpeando para matarlo con un tubo. No tenía camisa, y estaba en el suelo, inconsciente. Yo no quise que él muriera, y me di cuenta que el hombre que lo estaba golpeando estaba poseído demoníacamente. Cuando eres testigo de una situación tan devastadora como esta, tal vez te llegues a preguntar, ¿cómo es que puedo orar por esto? Tú debes orar buscando la voluntad de Dios, y por medio del Espíritu Santo, debes declarar las palabras correctas. Entonces, te rindes a Dios, y permites que su Espíritu ore a través de ti, mientras tú confías y crees en Él. Él es el Rey de Reyes, y Señor de Señores, y cuando Él habla, Él ejercita la diligencia necesaria para que se realice. A medida que esta imagen se desvanecía, pude ver un escuadrón de ángeles que de repente llegaron a la tierra. Fueron hacia los pueblos y ciudades, a las calles, parques, y las casas de las gentes. Pude ver gentes que tenían formas negras que los envolvían, y que se veían como changos. Los ángeles arrebataban las manos de estos seres diabólicos, y los calcinaban. A medida que los ángeles quitaban estas criaturas de las gentes temblaban, y se sacudían, mientras que recibían su liberación. Los ángeles los tocaban, y ellos caían en sus rodillas, orando y clamando bajo la unción de Dios. Hubo otras imágenes diabólicas que aparecieron en forma de ratas o de serpientes. Pude ver a uno de los ángeles que movía sus manos hacia un callejón, y los demonios eran quemados por completo, y se convertían en cenizas. A la vista de todo esto, me comencé a gozar, porque Dios me estaba mostrando su poder de liberación. Me estaba recordando que si clamamos al Señor, y oramos, para que la gente sea libre de sus pecados, Él va a enviar ayuda desde su santuario. El Señor continuó mostrándome instantes de su poder en acción. Por ejemplo, un hombre estaba sentado en un banquillo de un bar, tomando. Los ángeles quitaron a un demonio que tenía sobre su hombro, y a otro demonio de su lado, mientras que un tercer demonio fue quitado de su boca. El hombre comenzó a sacudir su cabeza en incredulidad. Él preguntó, ¿qué me está pasando?
¿Qué me está pasando? Cuando salió del bar, el poder de Dios cayó sobre él. Comenzó a llorar, y cayó sobre sus rodillas para ser salvo. Los poderes demoníacos le habían estado impidiendo que se entregara completamente a Cristo Jesús, pero ahora ya estaba libre. El Señor me reveló: tú estás viendo mi poder liberador a través de la oración. Seguí viendo que la gente que estaba siendo liberada por los ángeles, a medida que eran liberados, todos ellos salían a las calles. Podía ver las figuras tenebrosas, y las figuras en forma de sombras en sus piernas. Cuando los ángeles echaban fuera estas figuras de las gentes, las personas se sacudían y temblaban, mientras eran liberados. La visión duró horas y horas, y el Señor dijo: va a haber una liberación poderosa en la tierra. Observa y ve. Era maravilloso ver al Señor liberando a todos estos cautivos. El Señor me indicó que escribiera la visión y que hablara de ello. Él quería que yo enfatizara el hecho de que Él es nuestro libertador, y que nunca debemos rendirnos en la oración, ni perder las esperanzas, mientras estamos pidiéndole a Jesús que intervenga. Cuando vi la palabra de Dios en acción, comencé a comprender la necesidad extrema que tenemos de orar, y de ordenarle a los espíritus malignos que suelten a todos aquellos que tienen atados. Necesitamos entender que Dios puede cambiar el corazón y salvar el alma de cualquier persona. Le importamos demasiado a Dios. En los siguientes meses de mi ministerio, mientras viajaba y predicaba acerca del infierno, y acerca de lo que Dios me había enseñado, mujeres y hombres jóvenes se me acercaban en la mesa de los libros, o en el altar de la iglesia donde estaba ministrando, y me compartían sus testimonios, que eran similar a este. Hace unas semanas, fuimos sanados y liberados por el poder de Dios. Salí de este bar tan tomado, se me quitó la borrachera, caí en mis rodillas, y acepté al Señor. Una y otra vez, me reportaron sus testimonios. Yo quiero que el mundo sepa que hay esperanza en Cristo Jesús. Él es nuestro sanador y libertador. Él me mostró visiones de su palabra, liberando a los cautivos, mientras que el pueblo de Dios oraban y formaban un muro de protección alrededor de estas gentes, por quienes estaban orando. Debemos mantenernos orando y creyéndole a Dios por su liberación en el nombre de Jesús. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio. Mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Salmo 18 2.2. Oración en contra de las fuerzas invisibles del mal. Me siento bendecida de haber sido capaz de ver tantas manifestaciones en el ámbito espiritual, pero esto solo sucede cuando el Señor lo permite. Una vez, me estaba afligiendo acerca de los pecados de la gente, porque parecían no tener ninguna reverencia hacia Dios, y se estaban burlando de Él. Durante este tiempo, había estado buscando a Dios para algunas respuestas con relación a ciertos asuntos. Mientras que salía de mi hotel una noche, al ponerse el sol, comencé a ver la gente que caminaba. Yo no tuve que predicar esa noche en especial, y el Señor me dijo: mira. Él abrió mis ojos para que yo viera a un demonio caminando muy cerca de alguien, y le estaba hablando a esta persona. Dios me mostró otra persona que iba en una bicicleta, y tenía un demonio trepado y sentado sobre su hombro. Pude ver gentes con demonios agarrados de sus piernas, y los individuos estaban cojeando. Los demonios estaban agarrados alrededor de los brazos de otros, y sus brazos estaban vendados. El Señor me dijo que el enemigo había hecho esto. El diablo había causado aflicciones, dolor en los corazones, y mucho sufrimiento. Entonces, el Espíritu del Señor me instruyó, diciendo: hija, ora por esta gente. Regresé a mi cuarto en el hotel, y oré por ellos. Por varios días, a la hora en que se pone el sol, yo podía ver estos espíritus en los aeropuertos. A través de todo el año, una y otra vez, yo podía ver estas cosas otra vez, y yo seguía orando. La gente no sabía que eran los malos espíritus los que causaban todas estas aflicciones. Ellos no podían verlos, y yo no hubiera podido verlos, de no haber sido que Dios me permitió observarlos en el espíritu. En un servicio, en una iglesia donde me encontraba ministrando, el Señor me reveló a una persona, y llamé a este individuo para orar por él. Mientras oraba por él, Dios me permitió ver su completa liberación, justo enfrente de mis ojos, a medida que era liberado de la atadura que había gobernado su vida. Por años,
Este joven había sido atado por potestades demoníacas, pero en un solo instante, el Espíritu Santo del Señor lo había liberado. Dios me ha dado el espíritu de sanidad cuando oro por la gente. He sido testigo de testimonios milagrosos por todas partes, especialmente en otros países. He podido ver cómo Dios crea células nuevas para el cerebro. Una vez, estaba orando por una niña pequeña, que estaba tan enferma, que no podía siquiera sostener su cabeza en alto. El Señor me mostró que había una serpiente enredada alrededor de su cuello, y me instruyó para que orara en el Espíritu Santo. A medida que yo oraba, vi cómo los ángeles quitaban ese espíritu demoníaco de ella. Entonces, le pedí a Dios que restaurara su cuello, para que pudiera sostener su cabeza en alto. En otras ocasiones, he visto un espíritu maligno sobre los intestinos de alguna persona, y cuando lo eché fuera, el individuo fue sanado. O también he visto manchas negras en el pulmón de una persona. Este era un espíritu de enfermedad que se había adherido, y lo eché fuera en el nombre de Jesús. Solo por medio del nombre de Jesús, y de su misericordia, es que estas cosas son reveladas, para ayudar a la humanidad. Mucha gente de forma consciente, sufren de enfermedades y dolencias que vienen de las puertas, o portales del infierno para hurtar, matar y destruir. Favor de ver Juan las 10:10. Esta es la razón, porque el poder de atar, y de soltar debe ser enseñado, y se debe actuar, basado en ello, con el poder y la autoridad en el nombre de Jesús. Una de las visiones más memorables que he tenido, involucraba la sanidad de un muchacho de 10 años de edad, hace muchos años. Este muchacho era el mejor amigo de mi hijo en ese entonces. Él era diabético, y algunas veces yo ayudaba a cuidarlo. Hubo un momento en que él se enfermó muy gravemente, y entró en un coma diabético. Mientras estaba sentada en el cuarto del hospital, al lado de la cama de este muchacho, yo estaba orando continuamente, y ayunando también. De repente, Dios abrió mis ojos, para que yo pudiera ver la parte superior de su cabeza, y pude ver una forma como de escorpión transparente que estaba en ella. Sus tentáculos estaban aferrándose a este muchacho, y tenía la cabeza del niño en su boca. Seguí orando y reprendiendo al diablo, y el Espíritu del Señor me habló, y me dijo: voy a enseñarte cómo orar en esta situación. Este es un demonio de diabetes. Este es un espíritu demoníaco de escorpión, que fue enviado a la tierra para destruir a las gentes. Te voy a dar la autoridad sobre el poder de este escorpión. Mientras miré, me pude dar cuenta de la crueldad de esta fuerza diabólica. Yo no sabía nada acerca de este espíritu maligno, pero comencé a orar por la vida, el poder y la sangre de Cristo Jesús. Le pedí a Dios, en el nombre de Jesús, que soltara estos tentáculos de este muchacho, y que el demonio se fuera. Cuando hice esto, el cuarto se llenó de ángeles. Tenían un rollo de escritura, y de la palabra de Dios, y comenzaron a quitar los tentáculos. Observé esta gran liberación que estaba sucediéndole a este muchacho, y comencé a alabar a Dios. Mientras quitaban esta cosa del niño, vi que los ángeles pusieron una cadena alrededor de ello, y lo sacaron por la ventana, hacia el cielo muy lejos, hacia los lugares secos. Favor de ver Mateo las 12:43. Lucas las 11:24. Miré otra vez a este muchacho, y él sacudió su cabeza, regresando del coma en que había estado. El Señor dijo: ahora, ora por su restauración, para que los niveles de azúcar sean restaurados, y que el páncreas sea sanado. Él me estaba instruyendo qué hacer, y cómo orar por este muchacho, y yo me sentía muy gozosa, de que él me había escogido para orar por él, y poder verlo salir de este coma. Cuando las enfermeras entraron, yo continué orando silenciosamente, y dándole gracias a Dios por el milagro que había sucedido. Yo, el Señor, soy tu sanador. Éxodo las 15:26. Otra visión que yo tuve relacionada con el reino de las tinieblas, sucedió hace muchos años. Era un tiempo en que yo había estado mucho en oración. El Señor me mostró las galaxias. Él me mostró al príncipe de la potestad del aire, y la forma como los demonios obstaculizan nuestras oraciones, tal y como lo leemos en el libro de Daniel. Favor de ver Daniel 10:2.1-14. Él comenzó a revelarme la necesidad de contar con un plan estratégico, para poder incorporar la oración a nuestra vida. Si no sabemos cómo orar, debemos pedirle a Dios que nos enseñe. Jesús nos ha bendecido, dándonos dominio en su nombre,
y podemos comenzar a ver la manifestación de este dominio, cuando lo buscamos a Él diligentemente en oración. En una de mis visiones de ángeles, peleando en contra de los poderes demoníacos, parecía que algunos de los ángeles eran derrotados, y habían, de alguna manera, quedado atados por las mismas cadenas. Comencé a ver esto, y a orar, y durante meses, me involucré en una lucha profunda. Mientras oraba, pude ver una visión de estos ángeles que centelleó frente a mis ojos. Algunos estaban tratando de pelear por nosotros, y de protegernos. Estaban siendo atacados por el demonio más grande que jamás he visto, y la batalla estaba siendo peleada ferozmente, entre los espíritus demoníacos y los ángeles de Dios. Comencé a declarar la palabra del Señor, tal y como el Espíritu Santo me estaba dirigiendo. Meses más tarde, estaba en una lucha profunda, y un pastor y yo estábamos compartiendo la palabra de Dios, cuando de repente, esta visión regresó en forma muy fuerte y muy vívida. Parecía un panal muy grande con varios compartimentos. Estaba revoloteando sobre la tierra, y los demonios estaban sellando algo dentro de cada uno de los compartimentos. ¿Extrañada? Yo pensé, Dios, ¿qué es esto? Mientras seguí orando y declarando la palabra de Dios, pidiéndole a Dios por liberación. Entonces, vi ángeles que llegaron y rompieron esos compartimentos sellados, y rescataron a los ángeles que habían sido capturados por estas criaturas demoníacas. El Señor liberó estos ángeles que habían estado en guerra contra el diablo, mientras que otro grupo de ángeles que eran más grandes y más fuertes, vinieron para destruir estos poderes demoníacos por millares. Debemos darnos cuenta que estamos peleando en contra de fuerzas muy poderosas, pero tenemos la victoria en el nombre de Jesús, si nos mantenemos en oración. El secreto para las oraciones contestadas. Dios me ha permitido testificar muchas cosas maravillosas, a través del Espíritu Santo. Muchos años antes de que yo comenzara a compartir mis visiones del infierno y de los ángeles, el Señor se me apareció, y fui con Él. Me mostró varias ciudades y pueblos, y a medida que Él dejaba caer bolas de fuego encima de ellas, el avivamiento comenzaba a darse en cada una de ellas. Una vez, estaba yo en cierta ciudad, y había estado orando por el mover del Espíritu Santo en ese lugar. En una visión, vi las calles de la ciudad y los lugares montañosos. Desde los lugares montañosos, vino la gloria de Dios, fluyendo como un río viviente, pasando sobre los árboles y las colinas. Entonces, fluyó sobre ciertas casas, y en cada uno de estos hogares, se iba a dar un gran avivamiento. La gente estaba durmiendo en sus camas, y los ángeles iban, y los despertaban. Estas gentes saltaban de la cama, y comenzaban a orar. Yo pude ver otras personas, sin embargo, que siguieron durmiendo, aun cuando los ángeles trataron de despertarlos. Los ángeles tocaban a su puerta, pero nadie contestaba. Sin embargo, vi un gran avivamiento en esa ciudad, y alabé al Señor. Dios quiere que oremos, para que la salvación, el avivamiento, la liberación y la sanidad, se manifiesten a través de toda la nación, y alrededor de todo el mundo. El secreto para poder testificar los milagros no es un gran secreto. Simplemente se requiere tener fe en Dios, para hacer lo que le has pedido en tu momento de necesidad. Las Escrituras nos dicen que después que Jesús había viajado de Betania a Jerusalén, estaba muy hambriento. Vio un árbol de higuera a la distancia, se acercó a él, pero no encontró fruto alguno en sus ramas. Jesús de inmediato maldijo a la higuera diciendo: «Nunca nadie coma fruto de ti para siempre». Marcos 11:14. A la mañana siguiente, cuando Jesús y sus discípulos pasaron por la misma higuera, Pedro se asombró, cuando notó que el árbol de higuera se había secado, y lo trajo a la atención de Jesús. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: «Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». V21. Pedro estaba sorprendido, pero Jesús no estaba nada asombrado. Él sabía que su palabra era verdad, y que era incapaz de fallar en hacer lo que él había mandado. Jesús simplemente le contestó a Pedro: «Tened fe en Dios». V22. Entonces, le recordó a Pedro que todos los creyentes tienen este mismo poder. Favor de ver versículos 23-24. Cuando creemos en Dios sinceramente, nuestra fe puede mover montañas. Sea que estés orando por ti mismo o por otros, no puedes permitir que nada dañe tu fe en Dios, porque si lo haces, vas a obstaculizar tus oraciones.
y a retrasar la liberación. Respondiendo Jesús, les dijo: en verdad os digo que, si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:21-22. Porque las oraciones a veces no son contestadas. Además de una falta de fe, existen otras razones para las oraciones sin contestación, incluyendo lo siguiente: el tiempo equivocado. Sin importar qué tanto tú crees, si no está en el tiempo de Dios, no vas a ver la manifestación de lo que pediste. Vas a necesitar esperar hasta que Dios decrete que es el tiempo correcto para traer la respuesta. Es durante este tiempo de espera que mucha gente se siente frustrada y se rinde, aún cuando muchas veces están solo a la orilla de la realización de sus milagros. Dios no siempre revela la respuesta de inmediato, pero esto no significa que Él no ha contestado la oración. Cuando Jesús maldijo al árbol de la higuera, no fue sino hasta la mañana siguiente que Pedro notó que se había secado. Sin embargo, el árbol estaba maldito desde el primer momento en que Jesús declaró la palabra. De nuevo, aunque no veas la respuesta a tu oración, esto no significa que las promesas de Dios no se han cumplido. Sigue creyendo, sin importar lo que veas en lo natural, y muy pronto vas a testificar la manifestación física de tu petición. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:2.1. Falta de perdón en contra de otros. A través de toda la palabra de Dios, el Señor nos advierte de los impedimentos que vamos a tener cuando mantenemos resentimientos en contra de otras personas y no los perdonamos. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido, y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Marcos 11:24-25. Antes que podamos ver de lleno la manifestación de la gloria y poder de Dios, debemos, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:2.1, incluyendo todo tipo de amarguras y resentimientos. Oraciones medio sinceras. Si no oramos, o si oramos con un corazón que no es 100% sincero, no podemos esperar recibir nada. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5:16. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Romanos 12:12. ¿Cómo orar? Mucha gente quiere saber cómo deben orar. No es necesariamente lo largo de la oración lo que cuenta. Jesús dijo: y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Mateo 6:2.7. Al contrario, es la calidad de la oración lo que hace que Dios ponga atención. Jesús dijo cómo entrar a la presencia de Dios, por medio de 5 elementos básicos en su modelo de oración, que se ha venido a llamar el Padre Nuestro. 1. Adoración. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 9. 2. Orando la voluntad del Padre Celestial. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. 10. 3. Pidiendo al Padre que supla nuestra necesidad. Danos hoy el pan nuestro de cada día. 11. 4. Arrepentimiento/perdón. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. 12. 5. Santidad. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. 13. Es igualmente importante mantener estos componentes vitales en mente cuando conducimos una batalla espiritual. La guerra espiritual está tomando autoridad sobre cualquier cosa que te está impidiendo, o que está obstaculizando y atando el objetivo de tu oración. No es la excelencia del lenguaje, ni las payasadas físicas que hagamos para invocar el poder y la unción de Dios, sino la habilidad que tú tengas para invocar la presencia de Dios, por medio de la vigilancia de la oración efectiva. La unción de Dios destruye todo tipo de yugos.
favor de ver Isaías las 10:27. Dios nos advierte que no debemos entrar en la batalla espiritual al azar, y sin orden alguno. Debemos prepararnos adecuadamente para la batalla. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado, 1 Timoteo 5:22. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, Efesios 6:11. Aquellos que están preparados para la batalla, están en una correcta relación con Dios. Están portando su armadura espiritual, y tienen la unción del Espíritu Santo. Estos son los que son efectivos para exponer los engaños de Satanás, cerrando puertas y portales al infierno, y liberando a los cautivos. La función del ayuno durante la guerra espiritual. Finalmente, debemos darnos cuenta que tal vez vamos a necesitar ayunar y orar cuando nos involucremos en la guerra espiritual para la liberación. Una vez, cuando los discípulos de Jesús le preguntaron por qué no habían podido echar fuera cierto demonio, Jesús les contestó: pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Además de orar y de estudiar la palabra de Dios, ayunar es una parte vital de la experiencia de un cristiano. Durante un ayuno, el espíritu del hombre se entrega de una manera muy especial para escuchar del Señor, por medio de la negación de los alimentos. Al negar la carne, por medio del ayuno, nos puede ayudar a mantener la pureza y el poder de nuestra relación con Dios. Muy seguido, escuchamos más de Dios, y aprendemos más de Él, y de sus caminos, a través del ayuno, que de cualquier otra forma. Jesús nos enseñó la manera correcta para ayunar. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como hacen los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros, para que los hombres vean que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6:16-18. Sin lugar a dudas, aunque nuestros cuerpos parecen estar débiles cuando ayunamos, nuestro espíritu se fortalece, y se acerca más a Dios. El ayuno intensifica la fe del creyente, y lo equipa mucho más con el poder necesario para poder combatir las maldades espirituales en los aires. Aunque el Señor Cristo Jesús ya derrotó al diablo por nosotros, el ayuno nos da la revitalización espiritual que necesitamos para caminar en la victoria que el Señor hizo posible para nosotros. El ayuno no solo abre nuestro espíritu para huir de Dios, pero también es un acto de adoración. Al abstenerse de la comida, para acercarnos más a Dios, es un sacrificio muy íntimo que le damos, y que Dios acepta con mucha gracia. Cuando ayunamos, debemos estar preparados para enfrentar retos. Tal vez experimentemos la resistencia de la carne y del enemigo. Algunas veces, va a parecer que mientras más busquemos a Dios, más ataques se van a venir en contra de nosotros. Por ejemplo, puede ser una lucha interna, para mantener el sacrificio, mientras que al mismo tiempo, escuchamos la voz de Dios. ¿Acaso no has notado, por ejemplo, que cuando vas a ayunar, aun si por costumbre no comes mucho, lo único que comienzas a pensar es en comida? Tal vez, también experimentes otro tipo de distracciones o interrupciones. Debemos estar conscientes de todos estos retos, y prepararnos para ellos. El propósito del ayuno no es mostrar a otros qué tan espirituales somos. Es un verdadero sacrificio, solo cuando nuestros motivos para hacerlo son los adecuados. Pero a medida que ofrecemos este sacrificio a Dios en secreto, Jesús dice que el Padre Celestial nos recompensará en público. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones, sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:26-27. Podemos orar y ayunar por la liberación de nuestros seres queridos y amigos. En su justicia, Dios desea salvar hogares completos. Esa es su promesa, y Él ha mantenido su promesa para conmigo en este sentido. Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú, y toda tu casa. Hechos 16:31. Cuando tu corazón es puro delante del Señor, y cuando clamas su nombre,
o orando por otros. Él destruirá los poderes demoníacos que los estén atacando. Tú puedes tomar dominio sobre las fuerzas demoníacas y ordenarles que se vayan. Tú puedes tomar autoridad sobre el hombre fuerte. Favor de ver, por ejemplo, Mateo las 12:29, derribándolo y poniéndolo debajo de tus pies, en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo las 21:22.